si está la posibilidad de grabar. Perfecto. Y lo otro que te pido es si tú puedes ir aceptando gente a medida que vaya incorporándose personas acá, ¿ya? Para yo poder ir Claro que sí, no interrumpiendo. hay problema, Cristóbal. Y también las preguntas, si me puede ir ayudando usted. Ok, el día de hoy yo tengo preparada una presentación que es quizás un poco distinta a lo tradicionalmente realizado en temas de salud mental vinculados principalmente a trastornos de personalidad. Generalmente cuando uno hace clases de trastornos de personalidad, específicamente el trastorno límite de la personalidad, uno sigue una trayectoria como bien lineal, ¿no? ¿Qué se trabaja a nivel de salud mental? ¿Cuáles son las características del trastorno límite? Eh, Psicofármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual yo creo que es bueno, por supuesto, pero sigue una dimensión positivista en cierta forma que quizás omite algunas cosas que a mí siempre me han llamado la atención y que tienen que ver principalmente con cómo vive o cómo muchas veces incluso sufre una persona que presenta una determinada patología en salud mental. Eso ha sido un tema que a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo está viviendo este tema? Nosotros hasta la fecha ya hemos ido alcanzando quizás cierto conocimiento relativo a elementos diagnósticos del trastorno límite de la personalidad, elementos constitutivos propiamente tales a nivel general. Después vamos a seguir ahondando en eso. Pero en esta clase nos vamos a detener un poco a tratar de hacer una dimensión más comprensiva, más dialógica respecto a cómo el sujeto se siente con esta patología, ¿no? Esto es un área que es un área incipiente en cuanto al diagnóstico, al desarrollo o al ejercicio en salud mental. Es un área en la que yo me dedico profundamente, un tema de tesis doctoral específicamente, y en el cual yo ya he realizado trabajo investigativo previo que hoy día les voy a mostrar, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy día va a ser los modelos comprensivos en psicopatología, es decir, cómo podemos nosotros entender la vivencia particular de una persona que presenta un determinado trastorno en salud mental. Algo que vaya un poquito más allá de las directrices más tradicionalistas o este modelo causal lineal en cierta medida, ¿no? Nosotros bien sabemos que la psicoterapia o los alcances psicoterapéuticos o los enfoques psicoterapéuticos que los que se trabajan en trastorno límite de personalidad son principalmente, o los protagonistas de todo este abordaje son principalmente cuatro. Tenemos acá dos terapias psicodinámicas y dos terapias de índole cognitivo-conductuales. Dentro de las terapias psicodinámicas tenemos la terapia centrada en la transferencia, ¿no? Que ha tenido una aceptación importante en el último tiempo, sobre todo de la mano de investigadores como Otto Kernberg, Benny Oxenberg acá en Chile. Tenemos la terapia MBT, que es la terapia centrada en la mentalización de Fonagy y Bateman, que también ha tenido cierto alcance a nivel nacional y que hay muchos grupos, específicamente uno con el que yo trabajo, que es el CEPS, con el cual estoy colaborando en temas investigativos, han trabajado, han tenido la posibilidad, la Universidad Diego Portales, de trabajar específicamente la mentalización en personas con trastorno límite de la personalidad. Y dos terapias cognitivo-conductuales que se enfocan principalmente en la terapia DBT, que es la terapia dialéctico-conductual de Marshall Ingham, ¿no? Que es una terapia, como hablábamos anteriormente en otras sesiones, la terapia que tiene una mayor popularidad a nivel mundial en el abordaje del trastorno límite de personalidad. O sea, si hay una terapia que es la terapia estelar en el trastorno límite de la personalidad, es la terapia dialéctico-conductual, que en realidad funciona muy bien, ¿no? Y la CFT, que es la terapia de esquemas de kiosco, que la verdad es que tiene un alcance mucho menor a las terapias que vimos anteriormente y que la verdad es que todavía requiere mayor muestra o requiere mayor investigación a diferencia de los otros alcances que ya hemos ido observando, que vamos a irlos viendo en otras sesiones con mayor profundidad, ¿no? Para poder hacer una distinción y poder visualizar también efectos investigativos que han surgido a partir de de estas terapias, ¿no? Porque uno quiere saber cuál funciona mejor, por qué funciona mejor, etcétera. Eso es importante. Sin embargo, cuando nosotros tenemos este modelo
de estas 4 psicoterapias, de estos 4 modelos psicoterapéuticos que provienen de tradiciones paradigmáticas distintas, más vinculados algunos al psicoanálisis, otros más vinculados al paradigma cognitivo-conductual, eh, uno se pregunta muchas veces, en mi caso que soy bien preguntón y curioso, ¿qué hay más allá? ¿Esta es la única manera de abordar esta problemática? ¿Qué pasa con la vivencia de las personas? Porque muchas veces estos modelos, si bien son muy buenos, yo no tengo nada en contra de estos abordajes, todo lo contrario, estoy a favor. Sí creo que en algunos momentos representan una tradición muy manualizada de cómo se hace una terapia. Es decir, ¿a qué me refiero con una tradición manualizada? Un paso, cuatro, paso cinco. El problema importante veces también se hace ese tipo de preguntas. Y se hace preguntas relacionadas también a cómo podemos nutrir estos modelos interventivos. Y hoy día vamos a ir hablando de esto también, ¿no? De un alcance que puede ser súper interesante incorporar. Porque la pregunta es, si esto funciona, ¿por qué no seguirlo utilizando? No, yo estoy de acuerdo en que seguirlo utilizando, pero se puede nutrir de otras cosas. Generalmente la propuesta, en este caso, para el trastorno límite es trabajar, hacer una combinación de apoyo psicoterapéutico con apoyo psicofarmacológico, ¿no? Eso es el abordaje tradicional, lo que mejor funciona en definitiva, que es una psicoterapia larga, un abordaje psicofarmacológico también largo. Yo aquí planteo que la presente investigación, lo que yo planteo acá, o lo que yo hice principalmente, fue revisar en detalle estas 4 psicoterapias. Esto ya está publicado, de hecho lo tengo publicado hace harto tiempo. Y en respuesta a estas 4 psicoterapias, yo propongo un nuevo abordaje psicoterapéutico que esté basado en la subjetividad y vivencia del individuo respecto a esta patología. Es decir, lo que a mí me interesa sobre todo es visualizar qué necesidades tiene el sujeto desde su propia vivencia particular en relación a esta patología específica. No es llegar y decir, la casuística me dice que hay que trabajar estos elementos. Porque si yo parto de esa lógica, en definitiva yo estoy ignorando que el sujeto que tiene esta patología en particular tiene una voz o tiene una opinión personal. Y podemos incurrir en un elemento que siempre es problematizado en este tipo de abordaje, que tiene que ver con la estigmatización y la revulneración del sujeto, que ahora es sumamente ninguneado, ¿no? Positivismo versus la aproximación ideográfica. Cuando, aquí va a sonar raro lo que voy a decir, pero, o sea, no es raro, pero es materia de debate lo que voy a decir. Cuando se trabaja desde la psicología y desde las ciencias naturales, entiéndase la psiquiatría, por ejemplo, y la psicología también ha tenido una intención de trabajar o vincularse al mundo de las ciencias naturales en algunos momentos, para bien o para mal, se trata de tener una especie de valor dominante, o en cierta medida tener la razón respecto a cómo funciona un fenómeno específico. En este caso, el trastorno límite de la personalidad, ¿no? El positivismo ha tenido la intención tradicional de dominar los objetos a los cuales está investigando. Es decir, de presentar un control absoluto de los fenómenos de estudio para poder predecir cómo funcionan, para poder de alguna manera determinar la forma en la cual se desenvuelven terapéuticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso funciona muy bien, el positivismo, en algunas disciplinas. Por ejemplo, si uno quiere vacunar a una población en contra, a modo de inmunidad, de generar inmunidad en una pandemia, ¿no? Estamos claros que si le aplicamos una, no sé, pues, una dosis específica de tal tipo de vacuna o tal tipo de medicamento específico, no lo sé, a la mayor cantidad de la población posible, vamos a generar mayor inmunidad, por lo cual evidentemente la pandemia va a disminuir su margen de contagio, ¿sí? Estadísticamente hablando. Sin embargo,
no todas las dimensiones del ser humano funcionan con dicha predictibilidad o dominio específico en particular. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente está cernido a los dominios de las ciencias naturales. Nosotros quisiéramos pensar que sí, pero no. Es decir, el ser humano no es solo un ser relacionado a lo biológico, no es solo un ser relacionado a lo psicológico, no es solo un ser relacionado a lo corporal, es un ser en el que todas esas dimensiones sí son importantes. Y de hecho, muchas veces la psicología y la psicoterapia en particular están más vinculadas a otra disciplina específica, que no son las ciencias naturales, son las ciencias del espíritu, ¿no? Incluso voy un poquito más allá. Desde tradiciones, por ejemplo, humanistas, no se ha hablado de, en algunos momentos incluso de psicoterapia, se ha hablado de cura terapéutica de almas. ¿Qué estoy hablando? ¿De cura de almas? ¿Estoy hablando de algo esotérico? No, estoy hablando de algo que es absolutamente científico y que proviene de principios del siglo XX, sobre todo los planteamientos de Viktor Frankl y muchos otros autores humanistas, en lo cual plantean de que la psicoterapia no puede ser un ejercicio anclado necesariamente al funcionamiento de las ciencias naturales. Es otra cosa, es una ciencia humana, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación y tenemos que en definitiva la psicología busca, respetando el método científico y todo, ser parte de estas ciencias naturales y su quehacer, vincularlo desde la psicoterapia, vincularlo a estas ciencias naturales, predictivas, etcétera, tenemos un aprieto importante porque podemos decir en definitiva, bueno, pero ¿cómo vamos a intentar predecir lo que es impredecible? O sea, ¿a qué me refiero con esto? El ser humano es impredecible. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de tomar este fenómeno que es muy complejo e intentar determinarlo de cierta forma? No podemos, es muy difícil, ¿no? Desde ahí surge la aproximación ideográfica, que es contraria al positivismo. ¿A qué se refiere la aproximación ideográfica? Lo que se debe intentar realizar, idealmente en psicoterapia, es una aproximación a la experiencia individual de cada persona. Es lo que Carl Jaspers llamó una aproximación biográfica. Es decir, lo que a nosotros nos importa es cómo el sujeto vive lo que dice vivir, más que lo que diga la generalidad de los casos. Esto sería como decir, todos los borderline son iguales. No. Todas las personas que tienen un trastorno o padecen un trastorno límite de la personalidad tienen una historia que contar. Eso es lo que a nosotros nos interesa desde esta línea de estudio. Y para poder vincularnos a esta línea de estudio de lo biográfico, de lo ideográfico, metodológicamente y terapéuticamente hemos tenido que recurrir a elementos que están relacionados a la filosofía y a dos escuelas en particular, de las cuales yo voy a hablar, no en detalle, pero voy a hablar en términos generales. Me refiero a las escuelas de la fenomenología y la hermenéutica. ¿Ya? Estas son dos cosas separadas. La fenomenología es una y la hermenéutica es otra, ¿no? En este caso, se han vinculado estas dos áreas específicas, que ahí voy a explicar bien en qué consisten, se han vinculado en este caso al quehacer psicoterapéutico como al quehacer metodológico en intervención o en estudio cualitativo de la experiencia, ¿no? En este caso, la propuesta fenomenológico-hermenéutica, porque hay terapias que son fenomenológicas hermenéuticas, ofrece una perspectiva de lo que significa ser una persona en un mundo impregnado de lenguaje, historia y tradición, compartiendo dominios de interés desde una mirada psicoterapéutica y filosófica en conceptos tales como juego, narrativa, comprensión e interpretación. Es decir, estos elementos de la fenomenología y la hermenéutica se han incorporado metodológicamente para poder hacer investigación, que es lo que yo hago, y también en realizar psicoterapia, formas de psicoterapia específicas, que también es lo que yo hago, pero por eso les estoy como hablando de esto hoy día, ¿no? Jaspers, Carl Jaspers, que muchas veces cuando uno estudia Jaspers, uno estudia una parte de Jaspers que a mí me parece injusto, porque Jaspers, esos autores que uno estudia en la facultad de psicología, cuando le enseñan psicopatología general o le enseñan psicopatología adulto o cualquier tipo de psicopatología,
en la facultad de medicina, cuando hacen internado de psiquiatría también lo hacen, enseñan a Jaspers una fracción de lo que Jaspers hizo, porque hablan del manual que hizo Jaspers de psicopatología general, es decir, Jaspers nos ayuda a nombrar los trastornos psicopatológicos, esa es la parte que enseñan de Jaspers, así como que fue un gran manualista, ¿no? Que ayudó a generar como una mayor eh, terminología psiquiátrica, ¿sí? O psicopatológica. Sin embargo, Jaspers es algo mucho más profundo que eso, porque Jaspers, lo que muchas veces nos comemos en las facultades, tiene que ver con enseñar la tradición filosófica, la tradición muy fundamentada en la búsqueda de estos elementos biográficos que Jaspers promovía. Porque Jaspers fue el primero que incorporó elementos de la fenomenología en el quehacer de la salud mental. Fue el primero. Muchos podrían decir, pero hubo otros antes, sí, pero no eran médicos, como fue Carl Jaspers. Podríamos decir que entre Viktor Frankl y Jaspers fueron los primeros en incorporar estos elementos. Jaspers decía que con el método explicativo, que es el tradicional del positivismo, contamos con un acercamiento a la realidad clínica, como un físico estudia la materia, o bien como quien estudia el tamaño de los ventrículos cerebrales, o la medición del intelecto cuantitativamente, ¿no? Eso desde una postura más positivista y explicativa. Por otra parte, con el método de la comprensión, que es lo que nos vamos a centrar hoy día, se cuenta con un acceso al fenómeno que resiste nuestro entusiasmo de cuantificarlo, así como sentimientos o emociones personales y técnicas en general, permitiendo entrarnos en el mundo del significado por sobre una comprensión lineal. ¿Qué está diciendo acá? Que nos deberíamos centrar como interventores en entender cómo el sujeto vive lo que le ocurre, más que en poder predecirlo, cuantificarlo o necesariamente explicarlo. O sea, el interventor en salud mental pasa de ser un explicador de la conducta o un explicador del funcionamiento a una persona que está sentada en la comprensión de cómo se siente el sujeto ante una determinada patología. Una descripción es lo que nos interesa a nosotros. Porque de esa forma vamos a poder ayudarlo terapéuticamente de una manera distinta. Vamos a tener otro alcance terapéutico. Y es más, no vamos a saber exactamente lo que le pasa. Y eso promueve mayor investigación y mayor estudio. Porque nosotros, por ejemplo, yo no sé qué es tener un trastorno límite. Muchos me dirían, pero tú investigas eso. Sí, pues, pero yo no tengo un trastorno límite. Pues. Por eso a mí me interesa tanto meterme en este tipo de cosas. O sea, y compartir con gente que tiene. Porque así puedo ir aprendiendo esto que me interesa. Pero lo que sí he visto es que muchos refieren que es muy doloroso. Y me interesa ir comprendiendo ese dolor. Eso es algo interesante. O sea, está ese interés, esa ingenuidad en cierta medida. La relevancia de estudiar la presente propuesta psicoterapéutica aplicada a la población determinada puede brindar un marco teórico y práctico para el desarrollo de una psicoterapia que incorpore una importante base filosófica centrada en la comprensión del individuo por sobre el establecimiento de una explicación de carácter lineal y determinista, favoreciendo el desarrollo de procesos de interacción comprensiva y prejuiciada. O sea, yo, con la propuesta que les voy a comentar hoy día y que representa también un valor como una integración psicoterapéutica de distintas corrientes, yo voy respetando mucho de lo que tiene que ver con la tradición del individuo, con el lenguaje del individuo, y no solo una terapia manualizada, o paso 1, paso 2, paso 3, y si el sujeto no se atiene a esos pasos, está mal, está equivocado, ¿no? Es decir, la terapia se pone a disposición del individuo, no el individuo a disposición de la terapia. Eso es lo que a mí me interesa clarificar acá. ¿Sí? Por eso hablamos también de una terapia flexible a las características del sujeto. Sí, pero es que las personas con borderline no se puede. Sí, no, de acuerdo. Ok, ya, eso es una descripción, pero que a mí no me interesa, porque yo quiero, en definitiva, basarme en el principio de la responsabilidad del individuo para con su propio proceso. Y el llamado a la responsabilidad del individuo con el proceso no va de la mano de subestimarlo, va de la mano de hacerlo parte activa de un proceso como tal. Porque si yo digo de antemano, el sujeto no va a poder, estoy faltando un principio claro de la psicoterapia, que es tener confianza en el sujeto con el cual yo trabajo.
Porque la psicoterapia no es un ejercicio de sospecha, es un ejercicio de confianza. Si yo no tengo confianza en el sujeto con el que yo trabajo, mejor no hago psicoterapia, hago otra cosa, no sé, me dedico a trabajar con máquinas, ¿no? Pero si trabajo con personas, tengo que tener confianza en las personas con las que trabajo. Y el cliente o el consultante es la persona con la que más tengo que tener confianza. Y él conmigo, por supuesto. Es una relación, una diada acá, ¿sí? ¿Qué aspectos se pierden desde una consideración positivista, con lo tradicional, que no es malo, por supuesto, pero que a veces puede ser ignorado desde la tradición más conservadora, terapéuticamente hablando? La consideración de la particularidad de su respectiva vivencia. O sea, hay una generalidad del sujeto. Todos los sujetos son iguales, ¿no? Eso se pierde, el sujeto particular. La generalidad versus la individualidad, lo que estoy diciendo. O sea, hay una mayor generalización de lo que le pasa a las personas. Todos los depresivos son iguales, todos los borderline son iguales, qué sé yo. De hecho, la misma forma de llamar a una persona borderline, o decir un trastorno límite, me parece ya irrespetuosa. Es de por sí ya una nomenclatura irrespetuosa, porque es una persona que tiene un trastorno límite, que está padeciendo un trastorno límite, más no es un borderline, eso es un error. La dificultad en la flexibilización de procesos psicoterapéuticos, esa lógica de que yo espero que el sujeto se adecue a la psicoterapia, más no la psicoterapia al sujeto, es un problema grave y que debería, y que también es un elemento que nosotros los terapeutas tenemos que revisar continuamente. O sea, es inaceptable hacer esa consideración de que la terapia va a funcionar como una suerte de anillo que tiene que entrar a cualquier dedo. No, o sea, perdón, que este anillo que yo tengo, que es chico, debería ingresar a la fuerza a cualquier dedo. Ese es el error grande que a veces se comete. Lo ideal es que este anillo pueda cambiar su tamaño para poder considerar una terapia hecha a la medida, en definitiva. El desarrollo de una intervención basada en modelos causales lineales, es decir, cuando se desarrolla un modelo causal lineal, que se está, en definitiva, subestimando eh, y jugando a predecir la conducta humana. Y eso no es muy peligroso hacerlo, muy peligroso. Sobre todo desde una disciplina como la psicología, el jugar a predecir la conducta humana es meterse en definitiva en el lugar del doctor Víctor Frankenstein. Eso es un problema grave, no se puede hacer. Como se me dijera el día de mañana, yo he logrado generar un modelo que me permita decir qué va a pasar con esta persona el día de mañana, o qué va a hacer, qué es la intención inicial que tenía el conductismo. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque número uno, no lo podemos lograr. Y número dos, si llegáramos a lograrlo, la raza humana o una característica de nosotros como seres humanos corre riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La impredictibilidad, que hace que nosotros nos asombremos del hecho de ser humanos. No nos asombraríamos con nada. Y eso, en definitiva, anula una especie. No nos sorprenderíamos, no nos emocionaríamos con las cosas. Y eso no tiene que ocurrir. En la psicoterapia sí nos tenemos que emocionar. Y un participante sin voz. Es decir, un participante que no puede opinar respecto a su proceso. El llamado es que el sujeto le meta mano a su proceso. Le diga si le gusta esto o no le gusta esto. Que vayamos centrándonos en lo que él quiere, lo que él considera necesario trabajar. No es que yo creo que yo sé más que tú respecto a tu problema. ¿Eso es justo? Yo sé más que tú respecto a tu problema. ¿Cómo puedo saber yo más que él? Es que, bueno, yo soy el especialista, sí, pero yo soy la persona que estudió esto, más no el experto en la vivencia. Eso es lo que a mí me interesa saber. Por eso a veces eso se pierde y eso es algo que hay que retomar mucho. ¿Cuál es la necesidad de incorporar estos modelos comprensivos, psicoterapéuticos o también metodológicos e investigativos, ¿no? Brindar voz y participación activa al consultante, que él pueda decidir y pueda ser responsable de su propio proceso. Aquí no hay una obligación, no hay una amenaza tampoco de decirle, oye, si tú no haces esto, mira, te va a pasar esto. Es responsabilidad tuya. Si hay consecuencias, tú las debes asumir. Eso es cosa tuya. Yo no te voy a amenazar, no te voy a decir, si tú no haces esto,
te mueres. No, 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 eso yo no lo sé. No sé si te irás a morir. Pero pueden haber situaciones que pasen y eso es parte de la responsabilidad de la cual estamos trabajando. O sea, eso es responsabilidad tuya, en definitiva. Distinguir la experiencia particular asociada a una determinada patología. O sea, entender en mayor profundidad qué es vivir con esto. ¿Cómo es vivir con esto que me está pasando? Eso genera la posibilidad de, porque uno dice, ¿para qué me sirve entender lo que viven las personas? Porque eso genera la posibilidad de generar propuestas de intervención terapéutica que a mí me permitan estar más sintonizado con el sentimiento y poder intervenir de manera más efectiva con aquella sensación. Después lo vamos a ver más adelante, cómo es intervenir desde esa dimensión, ¿no? Desarrollar un protocolo interventivo basado en las necesidades particulares, lo que decía recién, o sea, yo intervengo a partir de lo que los sujetos me dicen que van sintiendo, ¿no? Lo que es más grave para ellos, ¿no? Porque eso digo, todas las personas tienen estas mismas necesidades. No, no, no. Lo que el sujeto necesita. Mantener intervenciones que permitan un continuo ajuste y flexibilidad en su desarrollo, o sea, que la intervención se vaya ajustando a las características dinámicas que el sujeto presenta. Esto es un pecado grave que a veces presentan algunos modelos psicoterapéuticos, es que la consideración de que el sujeto va a tener una manera bastante estática de funcionar durante el desarrollo de la psicoterapia. Y la verdad es que en el ejercicio terapéutico la cuestión nunca es así. De hecho, los cambios que se producen terapéuticamente pueden ser en el transcurso de días o semanas. Incluso en una semana un sujeto puede atender a un sujeto absolutamente distinto al que atendiste anteriormente. Y es dramático. Cuando lo digo dramático, es dramático. O sea, tú tienes un sujeto totalmente distinto al que atendiste la semana pasada. Entonces, aquí surge esa necesidad, el ajuste y la flexibilidad en el desarrollo, ¿no? De hecho, yo cuando me empecé a vincular a la psicoterapia, yo siempre traté, no quiero decir que siempre la supe, no, 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 pero sí me interesaba mucho estos dos elementos, vincularme a algo que fuera ajustable y flexible, ¿no? Como buen fanático de Bruce Lee, quería que fuera bien flexible y ajustable a la situación, ¿no? Y respeto por la complejidad representativa del ser humano, es decir, cuando uno incorpora un modelo comprensivo desde el plano interventivo, uno tiene un respeto por lo complejo que puede ser una persona en cualquier momento determinado. Y eso es inmenso, ¿no? O sea, todo importa en relación a lo que le pasa a una persona. No solo algunas dimensiones. No hay una parcialidad de la comprensión del sujeto. Esto es difícil lo que voy a decir ahora, pero porque implica un estudio como amplio, la verdad es que no miento, harta lectura. Por ejemplo, a nivel doctoral yo he tenido que sí leer mucho de esto. Anteriormente en mi vida también lo he tenido que leer mucho, que son los planteamientos principales de los que provienen estas tradiciones más comprensivas, que van en el caso de la fenomenología y la hermenéutica. Puedo explicar bien qué es la fenomenología y la hermenéutica, pero uno tiene que leer muchos autores como Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología. Bueno, el padre real es Brentano, Franz Brentano, pero Husserl es el padre como más popular, quizás. Wilhelm Dilthey, que es el padre de la hermenéutica que conocemos nosotros, en las ciencias sociales. El padre real es Friedrich Schleiermacher, es el padre real de la hermenéutica. El padre de las ciencias del espíritu es Wilhelm Dilthey. Karl Jaspers, del cual ya hablamos anteriormente, Martin Heidegger, también, tiene que leerse bastante Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, que también es un fenomenólogo importantísimo, sobre todo su libro Fenomenología de la Percepción, es un libro muy importante, Paul Ricoeur, para los fanáticos de lo que tiene que ver con el desarrollo de la identidad narrativa principalmente, o sea, está anclado en la hermenéutica, Paul Ricoeur, Hans Georg Gadamer, que está anclado en la hermenéutica, el discípulo de Heidegger, Jacques Derrida, Derrida es un postestructuralista que está vinculado al mundo de la hermenéutica, Francisco Varela, ¿no? Todos lo conocerán por su trabajo con Humberto Maturana. Francisco Varela estuvo, de hecho, uno de los fenomenólogos más importantes del siglo XX, Francisco Varela, un orgullo de nuestro país llamado Chile. ¿Por qué? Por sus aportes relacionados a la investigación neurológica
desde la fenomenología. Él es el padre de la neurofenomenología, Francisco Varela, que da paso a la investigación en microfenomenología, que es un área que yo también he trabajado harto, la microfenomenología, entre muchos otros autores que hay que ir leyendo, ¿no? Hay varios más. Tenemos dos tipos de fenomenología. Esto me lo voy a saltar, ¿no? Creo que en realidad no es necesario mencionarlo ahora, ¿no? Pero hay dos formas de entender la fenomenología, una que viene de Husserl y otra que viene de Heidegger, ¿no? Y ahí hay que ir jugando con eso, y hay distintos alcances terapéuticos dependiendo de lo que uno vaya abrazando o la corriente fenomenológica que uno vaya abrazando. Por eso es importante entender esto como más previo a la terapia, que tiene que ver con las bases filosóficas. A veces las terapias o la psicoterapia muchas veces se enfocan en más lo práctico que lo teórico que viene previamente, que le da sentido a lo que uno hace prácticamente, o desde el plano práctico. Es un problema grave, creo yo, muchas veces la formación en psicoterapia, que parece ser más práctica o pragmática que idealista, ¿no? Yo creo que la cuestión tiene que ser idealista y práctica y pragmática también, en partes iguales. O sea, ¿a qué me refiero? Que una praxis que carece de idealismo de fondo es una praxis incompleta. Es como que las prácticas que hago yo no tengan una idea o un conjunto de ideas profundas que fundamenten esa práctica. Es como hacer por hacer. Es una canción, hacer por hacer, ¿no? Eh, entonces, lo que uno hace tiene primero una definición ontológica, es decir, una definición del individuo con el que uno está trabajando. Y eso va de la mano de la epistemología, de lo que estamos viendo acá. La fenomenología y la hermenéutica plantean que siempre somos la teoría y la experiencia en cualquier momento. Es decir, el sujeto pasa a ser la teoría. Y la experiencia del sujeto pasa a ser lo que yo le doy mayor relevancia en esta cuestión. Y vamos a ver qué es la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología se vincula a la experiencia pura y natural. Intenta capturar el sentido asociado al estar ahí. La fenomenología es una forma de acercarnos al fenómeno de la manera más natural y desprejuiciada posible. Es el estudio de unidades como la conciencia, la experiencia, lo prerreflexivo, tu historia, en definitiva, todo lo que constituye el sujeto desde una dimensión desde una dimensión basada en la suspensión de los juicios a priori que yo tengo en relación a lo que le pasa al sujeto. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, yo investigo el trastorno límite de la personalidad. Yo tengo que hacer una suspensión de todo lo que sé en relación al trastorno límite de la personalidad, porque de lo contrario, eso va a influir de manera significativa en los alcances que yo vaya a tener en la comprensión del sujeto. Es decir, yo ya sé bastante del trastorno. Sé cómo funciona, he tenido acceso a la experiencia de muchas personas, etc. Pero si yo tengo esas consideraciones al momento de acercarme a la experiencia de otra persona, probablemente todos esos conocimientos que yo tengo previos van a influir en estos nuevos conocimientos. Entonces lo que yo quiero es presentar un acercamiento desprejuiciado a la experiencia. Y esa es la tarea de la fenomenología. Y el suspender los juicios a priori que yo tengo respecto a un fenómeno, eso tiene un nombre. A ver cómo escribo acá. Eso se llama, aquí lo escribí, epogé. Epogé. Puede ser con J también. También puede escribirse así. Epogé, ¿no? Suspender los juicios a priori que yo tengo en relación a un fenómeno específico. O sea, palabras sencillas. Yo, por un momento, al acercarme a esto, no cacho nada de esta cuestión y quiero aprender. Ese es el acercamiento fenomenológico. Quiero aprender de esto. Es una intencionalidad, ¿no? La hermenéutica, por otra parte, que se junta en algún momento con la fenomenología, sobre todo en el trabajo de Heidegger se junta mucho, se basa en la interpretación y comprensión de las narrativas asociadas a la experiencia particular. La hermenéutica inicialmente parte
como un arte como una disciplina, que de la mano de Friedrich Schleiermacher, que también es muy interesante leerlo, de interpretar textos bíblicos antiguos. De hecho, Schleiermacher era un teólogo, antes que todo, teólogo y filósofo. Entonces, estaba vinculado en hacer lecturas del Nuevo Testamento, de la Biblia, de distintos textos bíblicos, realizar interpretaciones que permitieran comprender elementos escritos en clave o en un lenguaje que era muy críptico, a modo de poder entenderlos bien. Entonces, es Schleiermacher inicialmente el que plantea de que esto también puede ser utilizado en la comprensión de la experiencia de las personas, y después lo fortalece, por supuesto, Wilhelm Dilthey, y después lo trabajan muchos otros autores, ¿no? Entonces, uno enfoca, más bien desde la fenomenología, el acercarse lo más puro posible a este fenómeno de estudio, y desde la narrativa del sujeto uno intenta hacer una comprensión de lo que es vivir con una experiencia determinada. Es decir, el sujeto cuenta una historia, cuenta un relato, cuenta su propia experiencia, y yo hago una interpretación de esa situación, considerando el lenguaje que el sujeto utiliza, por supuesto. Y la idea siempre, para poder lograr una comprensión, es lograr una interacción entre estos dos elementos, la fenomenología y la hermenéutica, que actualmente son parte sustancial de la metodología cualitativa de investigación. O sea, se utilizan mucho la fenomenología y la hermenéutica. Muchas veces se utilizan muy mal, porque a veces, insisto, no está la lectura de estas bases teóricas. Eso se utiliza como de manera muy instrumental, y ese es el error que a veces se comete, y por eso hay que tener consideraciones bien especiales para poder hacer todo este elemento. Es decir, hay que estudiar harto. Ese es el tema, hay que leer mucho. Metodológicamente y terapéuticamente hay que leer bastante. Eso. Ok. ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Preguntas, por favor. Voy muy rápido. Esto es todo un mundo de estudio, ¿eh? O sea, es una dimensión que varias gente estudia, que está bien vinculado, sobre todo en Inglaterra se estudia mucho, en Alemania, Chile también, un país que estudia mucho este tema, este tipo de enfoque, ¿no? ¿Quién estudia harto en Chile? Yo, los la Diego Portales también están investigando harto. En algunos momentos la Católica estuvo investigando harto este tema. La Universidad del Desarrollo también. Hay varias universidades que están asociando la psicopatología a estos enfoques más comprensivos, ¿no? Nos interesa no solo dominar, nos interesa saber qué piensa el sujeto. O sea, a mí en lo personal a mí no me interesa dominar a nadie. No. Lo que menos tengo alma político. Tengo alma como de cura, no de político. De cura bueno, sí, pues, no de, no de cura o de monje, por así decirlo. Ok. Cuando nosotros vamos a estos modelos comprensivos en el abordaje del trastorno límite de la personalidad, nosotros nos interesa ver qué se ha hecho. Y de hecho, hoy día, siendo respetuoso del ego, por supuesto, yo traigo un trabajo que yo hice, en definitiva, que no es la versión definitiva, pero que ya está publicado, que ustedes pueden acceder para verlo en detalle, porque yo aquí hago como una muestra muy chiquitita de lo que yo he hecho en relación al trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo se puede? De hecho, ya lo tengo como bien escrito en un artículo científico. ¿Cómo trabajar el trastorno límite de la personalidad desde una dimensión fenomenológica y hermenéutica, ¿no? Entonces, aquí voy a proponer una aproximación que, en definitiva, está vinculada sobre todo a un elemento que vamos a revisar al final, que va de la mano de un objetivo terapéutico que es bastante potente, y que yo quiero que vayamos viendo algunos detalles o algunos eh, momentos específicos que van considerando esta propuesta terapéutica. ¿Ya? Ahí voy planteando algunos elementos. Primero que todo, realizar o proponer un tipo de intervención para el trastorno límite de la personalidad es una tarea compleja. ¿Por qué una tarea compleja? Diría, o podría preguntar a alguien, lo cual es una pregunta sumamente válida, porque primero que todo es una patología compleja. El trastorno límite de la personalidad es una patología que no es sorpresa para nadie, es compleja. Segundo,
hay bastante literatura respecto al trastorno límite de la personalidad. Tercero, hay propuestas terapéuticas que ya funcionan, entonces habría que preguntarnos por qué generar algo nuevo. Por la fundamentación que hice anteriormente, o sea, el tema de que se pierde la voz, ¿no? No está fundamentado necesariamente en la experiencia particular. Entonces, esa es la idea o lo que va fundamentando en cierta medida ir más allá de esta propuesta manual lineal o determinista lineal que está en lo terapéuticamente más tradicional, ¿no? Y considerar también elementos filosóficos que pueden ser de mucha ayuda a la comprensión de la vivencia particular del sujeto. Vamos a ver el ejemplo que yo insisto que son momentos en los cuales yo fui trabajando ciertos síntomas propios del trastorno desde esta dimensión más comprensiva. Y para revisar esta propuesta terapéutica que yo les hablaba, que es fenomenológica hermenéutica, tiene tres elementos bien centrales. Uno que tiene que ver con la postura y la actitud del terapeuta, que tiene que ser esta postura fenomenológica, con una consideración lingüística o narrativa muy central, o sea, tiene que ser casi como una imposición terapéutica para la persona, la cual le tiene que poner mucho énfasis a aquello. Está muy fundamental lo que yo escribí en este artículo que yo desarrollé. Una consideración integrativa de distintas tradiciones. Es decir, yo cuando hago esta consideración fenomenológica hermenéutica, también voy incorporando planteamientos que vienen de otros tipos de psicoterapia. Es decir, acá no se trata de decir que esta propuesta es la propuesta definitiva, sino también es respetar otros elementos que vienen de otras psicoterapias específicas y que a veces no son tan conocidos y que creo que efectivamente sí pueden ser de mucha utilidad. Es decir, tiene una consideración integrativa, ¿sí? Y una extensa tradición filosófica y terapéutica tiene esta propuesta, ¿no? Ya fundamenté por qué es importante la filosofía y ahora digo por qué es importante también ir abordando, es decir, un problema complejo requiere un abordaje complejo. Por eso yo creo que el trastorno límite es un problema complejo, que requiere un abordaje complejo. Ok, no creo que sea tan sencillo. En base a los criterios del DSM-4, porque cuando yo hice esta propuesta estaba ya en boga el DSM-4, ahora está el DSM-5. Pero la verdad es que el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Salud Mental de la APA, la Asociación de Psicología de Psiquiatría Norteamericana, no cambió mucho el DSM-5 en relación al trastorno límite de lo que hablaba el DSM-4. La verdad es que son prácticamente iguales, no hay diferencias sustanciales para nada. O sea, no se ha descubierto como en definitiva la pólvora en relación al trastorno límite de la personalidad en los últimos años. No ha ocurrido eso. Sí, en años anteriores, sí, por supuesto, hubo grandes avances, pero en los últimos tiempos no ha existido avance excesivamente relevante, ¿no? Un criterio del DSM-4, ojo que el criterio del DSM-4 solo dice esto que subrayé yo, nada más. Todo lo que viene de acá abajo es algo que yo incorporo, que tiene que ver con cómo la persona vive ese síntoma. El síntoma es este. Hacen grandes esfuerzos para evitar el abandono real o imaginado, ¿no? Que las personas que tienen trastorno límite hacen eso. Yo pongo acá, incorporo el elemento de la vivencia. La vivencia detrás de este temor se asocia a un terrible temor por ser abandonado, un gran dolor de perder un vínculo, de una pérdida que puede ser con un abandono que implique rechazo, donde el otro corta la relación. ¿Ya? Yo pongo acá cómo es posible trabajar esto desde la dimensión que ya antes había abordado, desde el plano vivencial. El presente aspecto conlleva la necesidad de trabajar la capacidad de soportar, de acuerdo a lo establecido por Lengle, que es un terapeuta, el desarrollo de un ejercicio asociado a brindar espacios de soledad por parte del paciente. O sea, trabajamos cómo soportar la soledad, iniciando un trabajo asociado a permanecer solo en casa por 5 minutos diariamente, haciendo un registro de lo que implica sentirse solo. ¿Qué te pasa a ti cuando tú estás solo? Contribuye a un encuentro con el propio pensamiento, promoviendo la posibilidad de estimular los diálogos internos del paciente, que también es un elemento que es importante trabajar mucho en este trastorno, basado en 3 momentos específicos no asociados al rechazo de la sensación de abandono.
Describir la sensación social, sentimiento de soledad o abandono. Un diario puede ser muy práctico acá, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en esta situación? Comentar lo que hace en respuesta a esa sensación particular. Ok, siento esto. ¿Qué hago yo en relación a esto? ¿Qué me lleva esta sensación? O esto que me digo a mí mismo, ¿qué me lleva a hacer? Enjuiciarse respecto a las medidas consideradas para el abordaje de lo experimentado. ¿Está bien o está mal que yo haga esto? No que yo sienta, porque el sentir no lo enjuiciamos, eso está bien, pero la acción puede ser enjuiciada. Motivamos algunas preguntas. ¿Es esta la mejor manera que yo tengo para poder encontrarme con esta sensación? ¿No? Se promueve siempre una reflexión asociada al propio sentimiento, refiriendo qué prácticas pueden servir para soportar o conllevar este sufrimiento o temor al abandono. Por ejemplo, estar solo y poder reflexionar respecto a lo que me pasa puede ser útil, pues es un espacio en el que puedo preocuparme de mi persona y realizar actividades que me permitan sentirme mejor, ¿no? Desde la terapia humanista lo que a veces se trata de trabajar mucho, y yo aquí estoy incorporando elementos muy vinculados al humanismo, sobre todo desde los planteamientos del Engle, es que se trabaja el aspecto paradojal de la experiencia. ¿A qué se refiere con el aspecto paradojal de la experiencia? Que uno busca comprender la experiencia que muchas veces es vivenciada como una tragedia desde un plano cómico o bien desde un plano o bien desde un giro en el que el sujeto nunca lo había interpretado desde esa perspectiva. Desde el plano cómico a veces hay que tener mucho cuidado porque usar el sentido del humor para reírse de una tragedia uno tiene que calcularlo muy bien con el cliente. Yo tenía un cliente que tenía un trastorno límite de personalidad y se llamaba a sí misma la weona. Así se decía a sí mismo, la weona. Que es una cuestión que es muy dolorosa. Entonces, llegó un momento en el que evidentemente nosotros nos fuimos trabajando este tema de la weona. Entonces, ella me dijo, creo que conté esta experiencia, esta es la misma cliente que la cual yo me emocioné mucho, para los que estuvieron en sesiones anteriores, me emocioné mucho cuando me vi que, pese a que había sufrido tanto, ella tenía un trastorno límite de la personalidad, había sufrido tanto en su vida, había tenido tanta mierda en su vida, yo me emociono porque su hijo es regalón de ella, y yo me pongo a llorar en la sesión, me pasan muchas cosas con esto. Entonces, en algún momento yo agarro eso y le digo, bueno, eh, ahí estaba la weona, le digo yo, siendo buena mamá. ¿Qué produce eso en ella? Se ríe ante la paradoja ¿Por qué se ríe? Porque pareciese que se da cuenta de que no es weona. Y me dice, sí, pues la weona. Dice. Entonces, esa situación, esa complicidad que se da en el momento, es esa aproximación paradojal, que yo la estoy utilizando. Y que en definitiva también se puede utilizar en este tema de la soledad, que generalmente es evidenciada como un drama, pero que también puede tener otras aristas. Tiene algo positivo esta soledad, el cual sí me sirve para poder meditar, por ejemplo. Ok, estamos dando otra dimensión a a la situación que vivencialmente es, ¿sí? Es una aproximación paradojal. Eso viene del humanismo, de la terapia humanista. Se usa mucho en el humanismo. Aquí tenemos otro síntoma. Vamos a ver cómo se puede trabajar desde esta propuesta terapéutica. Autoimagen inestable. Esto es el criterio que hizo el DSM-4. Autoimagen inestable. Súper ambiguo. Aquí viene la experiencia de esto. Lo que yo agrego. Es una persona que no puede confiar en sí mismo, pues no sabe cómo va a reaccionar. No hay un sentido del yo, lo cual le impide verse a sí mismo de manera objetiva. Al realizar dicho ejercicio suele autodestruirse, no logrando criticarse objetiva y sanamente. Se destruye de manera frecuente, de hecho, tanto física como emocionalmente y como cognitivamente también lo hace. ¿Cómo trabajamos esto desde la propuesta? Ante este elemento sintomatológico se recomienda el inicio de un trabajo asociado a la renovación de la ipseidad propuesta por Archero. Les voy a decir qué es la ipseidad. Porque el concepto de ipseidad viene de un autor que es Paul Ricoeur, ¿no?
para poder entenderlo bien, uno debe leer un libro que se llama, aquí lo voy a escribir, El sí mismo como otro, de Paul Ricoeur. ¿Ya? ¿Qué se trata el concepto de, primero hay que entender dos conceptos, el mismidad como yo soy una persona con tales características, históricamente siempre he sido más o menos igual, bueno para el chiste, desordenado, no sé, chacotero. Yo creo que las personas también me identifican de esa manera. No sé, humildemente hablando, buen amigo, creo que soy buen amigo, buen marido, no, no sé. Históricamente, bueno, no siempre he sido un marido, pero creo que soy chistoso, eso me caracteriza, curioso, eh, copuchento, qué sé yo. Juguetón, me gusta jugar, qué sé yo. La ipseidad, por otra parte, tiene que ver con cómo yo me identifico a mí mismo en relación con otras cosas de la vida. Yo soy Cristóbal y yo soy útil en estas cosas. Funciono bien o funciono de tal manera en estas cosas. Es el yo visto en relación a otras cosas. Esa es la ipseidad. Entonces aquí lo que se promueve desde la terapia, principalmente desde la terapia por racionalista, fenomenológica hermenéutica, de eso viene acá, propuesta por Archero, es trabajar el renovar eso, es decir, cómo el sujeto se siente consigo mismo en relación a otras cosas, pudiendo desarrollar un ejercicio basado en lo propuesto por Ricoeur, de lo que ya hablé, promoviendo un proceso enfocado en primer lugar en identificar a nivel narrativo la capacidad del paciente para describir de manera discursiva su identidad a nivel histórico, es decir, quién soy yo y quién he sido yo históricamente, hacer una reconstrucción histórica de mí mismo, ejercicio que probablemente nunca hemos hecho, focalizándose en cómo ha logrado definir de acuerdo a su situación particular durante su desarrollo vital, permitiendo identificar en conjunto con el paciente cómo estos aspectos han contribuido a su autoidentificación. ¿Qué he tenido que vivir yo? No solo asociado a esta patología a nivel general, ¿qué he tenido que soportar? ¿Qué he aprendido a ir, en definitiva, soltando, eh, abarcando, qué sé yo? Una vez definidos los aspectos asociados a la autodefinición por parte del paciente, se promueve un trabajo relativo a la renovación identitaria, mediante la visualización de los aspectos que han servido al consultante para resistir y soportar su problemática durante su historia de vida. Si bien tú te identificas a ti misma como una persona que es hueona de repente, también hay elementos, y que a mí me interesa conocer, que no lo estoy poniendo en ti misma, porque es algo que tú me has ido demostrando, pues estás acá. ¿Cómo has podido resistir y soportar todo esto? ¿Qué hay en ti que te ha permitido hacer eso? Es hacer un llamado a rescatar elementos que probablemente están muy tapados en la vida del sujeto. De esta forma se promueve un desarrollo identitario que favorece la identificación de aspectos del sí mismo que han servido de protección ante el sufrimiento vivenciado. A mí me preguntaban en algún momento, ¿es que el sujeto se sienta como un superviviente? No, no es que se sienta como un superviviente, es que el sujeto pueda identificar o rescatar elementos que le han permitido a sí mismo hacerse cargo de esto, que es lo que él está viviendo, que es el trastorno límite. O sea que el sujeto puede identificar históricamente qué es eso o qué son esas cosas que son parte de su identidad que le han servido para ir abordando esta cuestión de la manera más responsable posible. ¿No? Como llamado a identificar estas características claves en la identidad del sujeto. Que es algo no menor. Es algo no menor. O sea, tenemos a este sujeto que se considera una basura, pasar a identificar aspectos que pueden ser potencialmente protectores, eso es algo poderoso. Otro síntoma, perdón, disculpen. ¿Qué dice el terapeuta en esto? Comprendo que has tenido una dificultad para definirte a ti mismo. A veces cuando intentas revisar aquello solo identificas aspectos negativos de tu persona. E incluso a veces no logras identificar nada. Sin embargo, me faltó la coma, sin embargo, tratemos de hacer el ejercicio de identificar qué aspectos de tu historia personal que te definen como alguien que ha logrado sobrevivir
y salir adelante pese a tu sufrimiento personal. ¿Cuáles crees tú que son los aspectos de tu propia identidad que te han servido para salir adelante durante tu historia, pese a las dificultades que me has planteado? Porque son dificultades extensas, son amplias, son potentes. Pero ¿qué te ha servido a ti como para poder, en definitiva, eh, ir viviendo con esto? A veces hay otras formas de decir esto. También uno lo puede decir, por ejemplo, si uno trabajara desde un terreno cognitivo-conductual, uno trabaja en base al concepto de la distorsión cognitiva, que es una idea irracional en relación a una temática o un elemento que el sujeto a todas costas piensa que es algo objetivo, que es una creencia a ciegas. eh, es 100% así la situación. Y el sujeto la vive así. Entonces, supongamos que la persona, como mi paciente, dice, hueona, ¿no? Entonces, en la distorsión cognitiva lo que uno puede trabajar es la mayéutica terapéutica, que puede ser muy práctica. Uno le puede decir, oye, disculpa, eh, si uno trabajara desde lo cognitivo-conductual, lo puede hacer así. Eso lo hace, por ejemplo, mucho la terapia dialéctico-conductual. La DBT lo trabaja mucho. Dice, oye, ¿sabes qué? Hay algo que no entiendo, que a lo mejor tú me puedes ayudar a entender. ¿Cómo es eso de que eres hueona y aún así has podido ir trabajando o has podido ir sobreviviendo en relación a este trastorno que a ti te pasa? Ayúdame a entender eso, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que igual, pese a ser hueona, tengo algunas cosas buenas. Ah, ya, ¿y qué cosas buenas tienes? Ok, bueno, me soy porfiada. Y eso me ayuda como a poder tolerar esto. Ah, ok. ¿Y cómo es eso de ser porfiada? Ayúdame a entenderlo un poquito más, porque no lo entiendo. Ayúdame a entender. Que no me rindo al tiro, que me da rabia las cosas y sigo adelante. Ah, ya. Ok. Entonces, eso que tú tienes, a pesar de eso, tú sí eres hueona, ¿no? Sí. Ah, ya, pero no solamente eres hueona, también eres porfiada. Y desde lo que tú me escribiste parece ser que no es algo malo. No. O sea, soy hueona y soy porfiada. Ah, ya. No eres solamente hueona. Ok. Eres una hueona porfiada. Claro. Soy hueona y porfiada. Y podemos seguir abordando por qué se considera hueona. También eso es importante entenderlo. Pero ya incorporamos un elemento que es protector, que es porfiar. Entonces, yo puedo utilizarlo terapéuticamente incluso eso. Y de hecho se haría mucho en una terapia cognitivo-conductual. Pero acuérdate que tú eres porfiado. Sí, es que estoy muy débil. De acuerdo, pero tú eres porfiada. Pues. Históricamente tú me has dicho que tú eres porfiada. Entonces yo voy a basarme en eso y te lo voy a sacar en definitiva en cara. Tú me dijiste que tú eres porfiada. ¿Dónde se ve esto ahora? En que no me voy a rendir. Lo que estoy diciendo es un ejemplo real de un paciente que tiene un trastorno límite de personalidad. La misma paciente que se considera hueona, la que yo les dije hace un ratito. La misma paciente. Me dijo, yo soy porfiada. Entonces, es que yo no merezco vivir, me dice en algún momento. Ok, le digo, yo aquí me baso un poquito en lo cognitivo-conductual. Yo no soy cognitivo-conductual, pero me baso un poco en esto. Le digo, oye, pero tú me dices que también eres porfiada. Entonces, eso significa que aquí no va a surgir lo porfiado. Sí, se va a surgir. ¿Cómo va a surgir? Es que yo nunca bajo los brazos, me dijo. Nunca bajo los brazos. O sea, soy hueona y no merezco vivir, pero como yo nunca bajo los brazos y soy porfiada, voy a seguir adelante. Y aparte le sumó otra cosa. Aparte yo tengo un hijo. Y eso me hace no querer bajar los brazos. Ok, agarramos eso. Agarramos eso. Muy fuertemente. Acá hay otro síntoma. Impulsividad. Aquí el TCM dice impulsividad en al menos dos áreas de su desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir la vivencia? Hay fuerzas en sí mismo que están fuera de su control, pues él o ella no tiene acceso a sí mismo. Su relación con la vida es tan inestable como la relación con los demás, existiendo una falta de autocontrol en sus acciones a nivel global, ¿no? Esto es una de las vivencias más drásticas vinculadas al trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que va relacionado a cómo se pierde efectivamente el control en algún momento determinado, ¿sí? Aquí hay algunas sugerencias que están bien establecidas y bien fundamentadas de cómo se puede trabajar específicamente esta evidencia de desestabilización general en base a cuatro momentos específicos
que puede ser incorporado en lo que yo llamo un maletín de autocuidado para la persona con trastorno límite. Descargar, el desarrollo de ejercicios de descarga, hablar, movilizarse, transferir la energía a una actividad determinada, promueve el manejo de manifestaciones a nivel impulsivo que generan un desajuste en el paciente. Romper algo, pegarle a algo, gritar garabatos fuerte en algún lugar cuidado, protegido, puede ser un ejercicio muy, muy, muy valioso. O sea, la idea es no quedarse con eso. Encuentro, el espacio de encuentro es el desarrollo de un ejercicio de reconocimiento de la vivencia de impaciencia por parte del usuario, logrando vincular ese vivenciar a otras situaciones a modo de volver al presente estado algo consciente para la persona. Es decir, el encuentro llama a la necesidad de que la persona, tanto en terapia como en su vida cotidiana, pueda aceptar de que esto es algo que puede pasar, que es algo que a menudo incluso puede estar presente en su vida, pero que, porque hay una gran diferencia, a ver si alguien me puede ayudar, entre aceptar y resignarse. ¿Alguien puede hacer una diferencia entre resignarse y aceptar? ¿Alguien puede establecer alguna diferencia entre aceptar y resignarse? Sí. Aceptar. Resignarse podría ser como darse por vencido y Ujú. aceptarlo puede ser visto de una manera más positiva, Ok. ¿Cómo puede ser visto positivamente? Aceptar, por ejemplo. como aceptar y reconocer los errores propios, por Ujú, ejemplo, y la resignación puede tener que ver con rendirse simplemente. ujú, ujú. Es correcto lo que tú dices. Por ahí va, por ahí va. El- el- Hola, yo creo hola, que hola. aceptar es reconocer que tengo algo y a Ujú. partir de ahí trabajar. Claro, claro. Correcto, correcto. O sea, el aceptar, gracias por la respuesta, está muy buena. O sea, el aceptar en definitiva va de la mano y terapéuticamente uno utiliza estos conceptos, la resignación y la aceptación. Este punto, el encuentro, es el aceptar promueve una actividad, es decir, promueve el hacerse cargo y ser responsable de algo específico que a mí me pasa. Por otra parte, el resignarse es mantener una actitud pasiva ante la situación problemática. Es decir, el reconocimiento y el encuentro con las propias emociones y acciones y situaciones que a uno le pueden pasar que van de la mano de aceptación es un elemento central en la psicoterapia. O sea, que el sujeto puede identificar que esto es característico mío y que puede decir, ok, pero que no quiere decir una vida digna. O no puedo vivir una vida digna. El resignarse sería la persona acepta esto y lo abraza, no lo odia, lo abraza. Y eso es algo muy potente. El punto 3 viene en las explicaciones. Corresponde al poder visualizar la necesidad de que el paciente sea capaz de brindar explicaciones asociadas a la no necesidad de inmediatez dando la explicación como esto no pasa porque es un aprendizaje para él cual las personas normalmente necesitan más tiempo. El crecer o aprender necesita tiempo. Es decir, es motivar, sobre todo, la necesidad de postergar una gratificación inmediata. Es el aprender a postergar, ¿no? Y eso va de la mano de motivar, porque a veces se dice, la persona con trastorno límite no tiene la capacidad de reflexionar. Mentira, eso, quien dice eso está mintiendo. Sí se puede trabajar. En todos los seres humanos se puede trabajar la posibilidad de reflexionar, incentivando dicha capacidad. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar. Con mayor profundidad o menor profundidad, tenemos la posibilidad de explorar lo que nos pasa en relación a algo. Podemos hacerlo. Los psicólogos hablamos mucho de la introspección. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una capacidad introspectiva. A menor o mayor medida la tenemos. 4. Ejercicios que dan estructura.
Se recomienda favorecer el desarrollo de ejercicios de respiración durante 1 minuto o más en espacios que generen tranquilidad, siguiendo un protocolo de seguimiento asociado a cuán efectivo fue el desarrollo de dichos ejercicios desde una escala de un 1 a un 5. Sobre todo lo que se promueve en este punto, que tiene que ver con, hay fuerzas que están fuera de su control, es retomar el control. ¿Retomar el control de qué? De sí mismo, porque esas fuerzas no son algo ajeno a sí. El consultante a veces llega con eso. Esto es algo ajeno a mí mismo. Es algo que no es parte de mí mismo. Pero ojo, viene de mí mismo. Entonces, al venir de mí mismo, parece que habita acá adentro. Entonces, una manera de poder lidiar con esto que hablábamos desde la aceptación es entender de que si habita aquí, existe la posibilidad de que vuelva a surgir o vuelva a aparecerse. Entonces, si nosotros nos limitamos a maldecir esta característica que yo tengo, que es constituyente de mí misma, va a generar, en este caso, una mayor tendencia a la autoagresión y una mayor tendencia al castigo personal. Y una mayor desvalorización de mí misma. O sea, yo tengo características que no son deseables y que no son valorables. Y aquí no estamos buscando eso, no estamos buscando combatir esto, estamos buscando abrazar y comprender esto a modo de poder regular esto. O sea, tiene que ver con el aceptar la característica del sujeto y aceptar con lo que tú vienes. O sea, un discurso terapéutico muy malo acá sería, nosotros vamos a luchar en contra de esto. No, yo diría, nosotros no vamos a luchar en contra de nada. No, aquí no, yo no tengo un escudo y una espada. Yo que dejo el escudo lejos y tiro la espada. Lo que yo digo acá es, pégame, pégame. Y vamos a pensar respecto a eso. Respecto a lo que yo sentí cuando me pegó, respecto a lo que yo sentí cuando me equivoqué, respecto a lo que yo sentí cuando la cagué, vamos a dejar que ocurra, incluso. Vamos a motivar que ocurra. Es que fallé. Está bien, pues. Si esa es la idea acá. O sea, la idea es que nos equivoquemos y veamos qué nos pasó a nosotros y cómo podemos irlo evitando, estratégicamente hablando. Entonces, esa es la idea, ir abrazando estas situaciones. Y eso es lo que promueve también esta propuesta terapéutica. Entonces, se trata de luchar en contra de, insisto, esa situación. Entonces, usted va al día de mañana a un terapeuta y el terapeuta le dice, acá tenemos que luchar en contra del trastorno. No, no se trata de luchar. Porque esta cuestión, cuando uno lucha, es como que quiere botarlo afuera, que se vaya. Pero Cristóbal, lamentablemente, sí, sí. justamente eso me pasó a mí, es lo que me dijo un terapeuta. Tienes que odiarlo como un cáncer, tienes que luchar contra eso. Chuta. Y, y no te voy a Perdón, decir perdón. quién fue, Mm, mm, mm. ahí saca tus propias conclusiones. Ok, ok. Me imagino, me imagino. O sea, ¿qué te pasa a ti cuando te dicen eso? Te No, pregunto a mí cuando. me descompensó los sentimientos de culpa, fue horrible lo que a mí como persona con TLP que me hayan dicho, tienes que odiar esa parte de ti para Ujú. extirparla, combatirla, fue como, wow, tengo que odiar algo que me ha acompañado tanto tiempo, o sea, es odiar una parte de quien soy. Y ya me Mm. odio lo suficiente en ese momento. No es necesario más. Entonces fue terrible, a mí me descompensó Mm. horrible, tuve que irme de Me emergencia, imagino, de hecho, a otro psiquiatra, ya, tremendo. y con pastillas Mm. y todo, porque me hizo un daño Mm. tremendo. Me imagino que es muy duro. Sobre todo compararlo con el cáncer, ¿no? Que tiene que ver con una patología que es catastrófica y que evidentemente produce que es indeseable a todo esto, ¿no? Un tumor que se extiende y que daña distintos órganos. eh, es una analogía muy mala, ¿no? Me imagino que es una analogía muy mala, muy mala. Porque también está la posibilidad de que tú tengas cariño por esa parte de ti misma, que no solo ha generado destrucción en ti, po. Exacto, por ejemplo, en mi caso yo tengo un cariño especial por lo que es mi trastorno, porque me ha ayudado a hacer cosas que jamás hubiese hecho solo sin tenerlo. Va a ir a un congreso, por ejemplo. O haber empezado todo esto,
parte Claro. esta cosa, esta agrupación, futura fundación, justamente. Si no hubieras estado ahí, quizás no lo habrías hecho. Te habrías perdido la aventura. Exacto. O sea, como terapeuta yo te diría eso. Te diría, oye, pero si no hubieras estado en esto, probablemente no habrías vivido todo esto otro. Igual es bacán, po, es bonito. Viste algo potente en tu vida. Lo Exacto, cual por eso es, estoy completamente en contra de lo que es el decir que es algo horrible, algo que extirpar, algo que destruir de la personalidad de uno. y es parte de la estigmatización que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Esto de repudiar. Y esto va con muchas patologías en salud mental, de las que a veces eh, se busca demonizar en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, los ataques de pánico, el trastorno de pánico en general, o muchas otras patologías que se busca establecer esta demonización de este repudio, ¿no? Pero muy poco se trabaja el tema del abrazar la patología, del comprender que a veces es parte constitutiva de una propia identidad, que es un elemento importante, pero que para el cual también uno cuenta recursos de cómo ir abordándolo, ¿no? Eso es importante también siempre reconocerlo, porque cuando uno anula esta percepción específica en la representación del soportar o el aprender a sobrevivir con esto, uno se pierde una parte importante del sujeto. O sea, tú, sea como sea esta cuestión, te has podido de alguna manera hacer cargo. Sí, pero he dejado la cagada, pero te has hecho cargo. Cristóbal, Ujú, quería comentar algo de que de todas las terapias que tú has dicho y todo lo que yo he vivido como paciente, sabes que experiencia bien personal, bien propia, eh, ujú, este modelo o esta visión es la que más me ha ayudado a mí. Yo llevo menos de un año de tratamiento y ya estoy estable otra vez. Y todo ha sido con una aceptación, cariño ujú, hacia esa parte de mí, solo aprender a controlarla y manejarla. Gracias al cielo, todos los terapeutas que me han tocado ujú, están alineados en ese mismo tema y con ellos he ujú, avanzado bastante. Pero de la aceptación ujú. de que es una parte de mí que tiene muchas cosas muy valiosas. Seguro, seguro, seguro. Ah, qué bueno, Fernando, yo te agradezco el testimonio, porque yo creo que va en todo orden de cosas a veces. ¿Ah? A veces uno demoniza características personales que a veces han conducido a mucho dolor. Por supuesto, hay cosas que son muy negativas probablemente, pero tienen varias facetas estos temas, ¿no? No hay cara o cruz acá, hay muchos lados específicos, y eso es lo rico también de la psicopatología. Mira, qué loco lo que estoy diciendo, rica la psicopatología. Es rico en el sentido de que también hay un elemento curador y un elemento reflexivo propio de la psicopatología, y eso es lo profundo de esto, y lo que a veces está como hipermanualizado, el reprimir o el desechar esto, como un cáncer, extirparlo. No, no necesariamente. Y esto puede ser en muchas patologías. Por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, en... por ejemplo, la depresión es algo que nos hace más introspectivos, nos hace pensar, nos hace valorar realmente algunas cosas, nos hace pensar respecto a nosotros mismos, respecto a lo que nos rodea, nos hace más sensibles. Esto es una corriente que va cobrando harta fuerza. Y por eso cuando yo hablaba de la experiencia particular, también va de la mano de devolver al sujeto que su experiencia es única, primero es única, es importante y probablemente va a ayudar mucho el día de mañana a otras personas que estén en esta situación. Porque van a poder decir, ok, yo no estoy loco ni estoy solo en esta cuestión. Esa es la gracia también, por ejemplo, no solo terapéuticamente, sino de un grupo como este. O sea, de poder ver que en definitiva hay otra gente que está en paradas muy similares. No iguales, pero similares. ¿Cuál es el objetivo central a nivel interventivo? Favorecer la autonomía y la posibilidad de que el consultante pueda ser responsable con su propia experiencia, como también en su vinculación a nivel interpersonal y en otras facetas de su vida también. O sea, que el sujeto, comprendiendo la experiencia de la persona y en definitiva pudiendo abordarlo desde distintas dimensiones,
poder favorecer que el sujeto se haga cargo de sí mismo, poder favorecer sobre todo ese elemento. Eso ya es un regalo, no un regalo que uno dé, es revivir algo que probablemente estaba muy tapado en muchos momentos, y que en muchos momentos parecía imposible, el poder yo hacerme cargo de mí mismo. Entonces, cuando eso vuelve, los efectos terapéuticos son muy potentes, muy potentes. Aquí Eduardo dice, disculpen, acabo de aterrizar el avión en que vengo. Les dejo mi correo para que me envíen la invitación para la próxima semana. Ahora me están pidiendo que me baje el avión. Está bien, gracias. Pues, yo sé que se fue Eduardo y bueno, los aviones son cosas serias. Ok, Marta, por favor, levantaste la mano. Sí, Cristóbal, todas estas reflexiones que tú hacías, comentabas por ejemplo, el poder trabajar sobre los momentos en soledad y todo eso, cuando son muy, muy chicos los pacientes, por ejemplo, yo tengo una Lolita que tiene 16 años, eh, me cuesta mucho, tiene una historia como de los 11 años, 12 años, Ujú, entre psiquiatra y psicólogo, donde yo ahora con todo lo que he aprendido, ya ella manifestaba características de un trastorno de personalidad mm, mm, y, y ya ahora se le paralizó su vida en un momento, perdió colegio, no ha podido retomar su vida, entonces ahora en este minuto está paralizada en un momento donde se quedó a brazos cruzados y vivo eso todos los días, estoy todos los días en un sub y baja. ¿Y cómo pero, le reconstruyo? ¿Cómo hago yo para que ella pueda comenzar a recuperar la fe en sí misma, en poder trabajar? O sea, estoy en un DBT, pero me cuesta un mundo eh, que ella pueda ver esperanza en eso. tú eres la mamá de ella, Yo ¿no? soy la mamá y me meto Tú eres la... a toda esta charla, participo. La verdad es que esta agrupación para mí ha sido muy beneficiosa, pero no sé cómo mamá, cómo ayudarla, cómo hacerla. Entiendo. Que tiene tu hija 16. Sí, 16 Marta. Perfecto, perfecto. ¿Y esto le pasa, disculpa, desde que comenzó la cuarentena o de otro momento? ella tuvo un intento de suicidio en el año 2019 y Ujú, ahí recién se descubrió que me la diagnosticaron con esto. Yo había estado mm, harto tiempo de psicólogo, psiquiatra, pero nunca se habló, nunca se me dio una característica, hoy sabe que esto camina para allá. Ella mm, era una niña mm, súper hipersensible, todo le molestaba, tenía mucha dificultad interpersonal en el colegio, con los primos, con los tíos, conmigo. mm, 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 Y de mm. ser una niña de promedio 6,9 de excelencia, en un minuto se le paraliza la vida y no puede estudiar, pues no puede estudiar porque los colegios Te no, hago una consulta cuando tú dices, ¿Mm? disculpa, cuando dices se le paraliza la vida, ¿a qué te refieres específicamente? Porque todas las cosas que para ella tenían valor, tenían significado, Mm. ya no las puede realizar. ¿Cuál es el impedimento para que las realice? El colegio, por ejemplo, el colegio prácticamente le cerró las puertas, porque su variabilidad, su inestabilidad emocional no va acorde a los sistemas educativos. Eso Hay lo dijo, días que, ujú, eso lo hay dijo el días colegio. claro, por ejemplo, ella toma mucho Ujú, medicamento, y los colegios no son capaces de entender que hay días que ella está bien, y otros días que está con mucho malestar ujú, ujú, y no puede ir, y a pesar de que tiene muy buenas notas, ujú. finalmente tuve que congelar, cerrarle el año. Entiendo, entiendo. Parece que hay varios temas ahí. Dice que está con terapia dialéctico-conductual, ¿no? ¿Hace Sí, cuánto va partimos con...? hace como 3 meses con la terapia Ujú, dialéctico-conductual, ok. pero en la terapia grupal ella Mm, la sufre y salta, sus piernas le saltan.
no, esa parte de la terapia yo siento que para ella es, pero Ujú. algo que, no, que lo vive como algo muy estresante, Me se imagino. estresa mucho. A veces es complejo, es complejo. Ayuda mucho, pero a veces hay gente que evidentemente le pasan muchas cosas con eso. Y tiene que estar atento, evidentemente, el terapeuta a visualizar cómo se va conectando con esos aspectos. Es una pregunta, Marta, y agradezco que transmitas tu experiencia. Mucho, es una pregunta compleja la que me haces, sobre todo por el tema de la... Yo te entiendo como mamá, porque como mamá, yo soy papá de una niñita más chica, por supuesto, pero como papá o mamá uno siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿no? Eso Mm. es algo que a todos los padres y madres nos une en conjunto, por supuesto. Em, es difícil lo que me preguntas en el sentido de que, primero que todo, es una cuestión que requiere como un abordaje más extenso, ¿sí? Terapéuticamente hablando. Ahora, el recuperar el sentido de la vida o el recuperar el valor vinculado a que ella se pueda adaptar a la situación en la que está, en la que ella pueda conocer más de lo que a ella le pasa, en la que ella pueda expresar, en la que ella pueda tener estos espacios, va de la mano, evidentemente, de los alcances terapéuticos relacionados. Hay muchos momentos terapéuticos y evidentemente lo que a ella le pasa y estar descubriéndolo no hace mucho tiempo hace que el momento en el que está terapéuticamente ella sea muy temprano, por así decirlo, ¿sí? Eh, creo yo que, como sugerencia, creo yo importante llegar a un momento en la terapia. Si tú me preguntas a mí 3 meses, cuantitativamente hablando, bueno, la DBT generalmente se hace 2 veces a la semana. Ella va 2 veces a la semana a terapia, ¿no? Está yendo Sí, va 2 veces a la semana, una sí, individual y una y grupal. grupal. Claro, Mm. y la llaman por teléfono también y todo el tema, ¿no? El SOS, sí, últimamente, Mm, porque lo que pasa es que yo soy de Viña y mm, Santiago es Chile, entonces me costó mm, mucho encontrar DBT presencial, porque mm. antes todo fue online y eso como que Sí, no no logró lo, la efectividad ni la vinculación con el terapeuta. claro, Ella ha entiendo. estado 4 veces ya internada en UCI por, Sí, por, entiendo. por, eh, por, in- por lesiones, pero ahora, Ujú. la última vez ella ha sido capaz de usar el SOS con el terapeuta. Siento que se está empezando a vincular. Bueno, yo creo que eso es algo positivo, Marta. Yo creo que el vínculo terapéutico en personas que presentan un trastorno límite de la personalidad siempre es algo, primero, difícil, lograr el vínculo con el terapeuta. Y segundo, el basarse en eso yo creo que ya es un indicador positivo. Yo creo que lo que habría que hacer acá es esperar un poco más de tiempo y comenzar a evaluar los alcances que ha tenido el abordaje terapéutico. Es decir, hacer una medición quizás cualitativa, de ver cómo ella se ha sentido terapéuticamente, ver qué avances ella ha sentido también en su vida, ¿ya? Ujú. Eh, porque honestamente, Marta, como lograr alcances como más profundos, así que hayan cambios drásticos en la vida de ella, quizás es algo que toma un poquito más de tiempo, ¿sí? Ya. Sobre todo porque está en una etapa inicial de conocimiento del trastorno, y aparte en su edad está en una edad bastante crítica, por así decirlo, Mm. porque eh, a medida que el paciente va envejeciendo, va modulándose mucho más en la manifestación propia del diagnóstico. Dramáticamente, esto se da con mayor especificidad en la temprana adultez y en la adolescencia se da con mucha intensidad. Eh, es una etapa propia del desarrollo psicológico también, ¿no? Entonces, probablemente le están pasando muchas cosas a nivel personal. Aparte, yo no quiero sumarle como leña al fuego acá, pero creo que el abordaje del colegio es muy malo.
Eso también creo Sí, que, claro, no creo que sé. el no hacerse cargo de esto implica también una cuestión como, el cual uno puede criticarlo mucho, o sea, Fue muy doloroso para absolutamente. ella, para mí, Mm, ujú, muy ujú. doloroso. Yo creo que mucho de lo que hablamos hoy día, Marta, disculpa, del aceptar, del aprender a valorarse, el aprender a respetarse en esta vivencia, es algo central que puede estar vinculado a lo que a tu hija le pasa. O sea, porque el hecho de ser rechazado eh, es también un dolor muy significativo, no solo en las personas que presentan un trastorno límite, sino en todos los seres humanos. O sea, el ser, o que te digan en definitiva, eh, no puedes ser como tú eres, es algo muy castrador, ¿no? Mm, Entonces eso probablemente puede llevar en muchos momentos a cuestionarse su propia existencia, a desvalorizarse muy frecuentemente. Y yo creo que el trabajo terapéutico puede ser muy valioso, sobre todo en el tema de lo que hablábamos con Fernando anteriormente, el aceptarse, el valorarse, el quererse por quien ella es y el tener la posibilidad, pese a que ella puede decir en algún momento, es que el colegio me rechazó. Ok, pero el colegio no es la vida, no mm, va a ser toda tu vida, porque también hay un mundo de cosas que pueden haber, pero principal, evidentemente, es el aprender a valorarse, y eso toma un tiempo importante. Generalmente, Marta, mira, el trabajo se basa en primera instancia terapéuticamente a modo de disminuir el riesgo. Lo central muchas veces es primero disminuir los factores de riesgo, o sea, conllevar o favorecer de que la persona no se haga daño, en mm. principio, disminuyendo aquello. Y posteriormente se va trabajando mucho lo de la identidad personal. Eso es como algo secundario, es como es un enfoque posterior que se debería Mm. trabajar. Yo estaría como en desacuerdo si mi terapéuticamente me dijeran, mira, lo primero que vamos a trabajar es la identidad de la persona. Estaría como, no estaría tan de acuerdo. Creo que primero hay que hacer otra Ajá. cosa, que es disminuir el riesgo, ¿no? Si tú tienes una persona que ha tenido múltiples intentos, claro, hay que disminuir primero eso. Sí. Tú que estás medicamentada, ¿no? Me dijiste que estaba Sí, medicamentada. está con muchos medicamentos, mucho. Entonces, Ujú, justamente eso también le dificultaba, le hacía más difícil el tema escolar, ujú, ujú, porque además ella tiene un nivel de autoexigencia muy elevado. ujú, ujú. Entonces, se juntaban estos dos elementos. Creo que, claro, eso igual hay que trabajarlo en psicoterapia. Mira, Mm, escríbeme, Marta, cuando tú quieras. Yo te voy a escribir mi correo acá. Yo te ofrezco como asesoría gratuita, por supuesto, en el sentido de si tú tienes alguna duda o algo en específico que te llame la atención y de repente te da cosita decirle al terapeuta o algo así, escríbeme. Yo feliz te voy contestando y vamos viendo en definitiva cómo a tu hija o si te puedo ayudar en algo. Yo feliz lo hago. eh, ¿Ya? Ahí te lo escribí mi agradezco un correo. montón porque la verdad es No, que nada. lo he pasado muy mal con Me ella imagino. lo pasa muy mal y yo Mm, también al verla sufrir tanto en realidad. absolutamente, me imagino. Mm. Me imagino que es así y yo te agradezco compartirlo ahora y si sirve para de algo, Marta, créeme que siempre hay alguna forma de abordar este tipo de problemáticas, siempre hay alguna forma. Y la DBT es una buena terapia, pero lo más importante, más allá de la terapia, sobre todo es que tiene que existir idealmente un vínculo positivo y un vínculo de confianza con el terapeuta. Y si no existe Ujú. eso, no existe nada. Por Sí, más bueno que el terapeuta sea y más fama que tenga. Yo te digo por sí. experiencia personal también, yo una vez, muchas veces tenía que ir al psicólogo por temas personales. Y me acuerdo que una vez me recomendaron una terapeuta que era la mejor de Temuco, qué sé yo, que era ya, tenía casi un premio Nobel de terapia, qué sé yo. Pero la primera sesión me cargó. Mm, Me sí. cargó. Me cayó como patada en la guata, la verdad, y no fui nunca más. Fui donde Mm, otro que no era tan vanagloriado, pero me cayó mucho mejor. Y me sentí mucho mejor.
Entonces eso es importante, tener como Sí. ese vínculo, como cualquier relación, ¿no? Sí. Escríbeme, Marta, cuando tú quieras. Ya, Cristóbal, Yo muchas gracias. te brindo mi apoyo cuando tú lo necesites y lo estimes conveniente. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias a ti. Y mucho éxito, mucho éxito. Va a salir todo bien seguro. Mucha fuerza. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario en relación a lo que vimos hoy día? Que tuvimos como esta aproximación de diagnóstica en definitiva. Y que después vamos a seguir viendo, por supuesto, otros elementos vinculados al trastorno límite, desde la intervención y desde... También vamos a tener, como yo les decía más adelante, un caso. Vamos a poder entrevistar a una persona con un trastorno límite. Yo las voy a entrevistar y ustedes le van a poder ir haciendo algunas preguntas en relación al tema. Que es consultante mía, paciente mía. Ella aceptó desde ya. ¿Tiene alguna duda o comentario? Yo les dejo mi correo, como siempre, todas las semanas. Es importante que ustedes puedan irme escribiendo, comentando. Y la próxima semana vamos a comenzar a la hora, a las 8. Ya hoy día yo tenía otra charla que tenía que dar anterior a esta y ahora estoy con esta. Así que yo les agradezco la paciencia como que voy hablando de repente, filosofía, epistemología clínica, que es todo un área grande. Bienvenido sea, yo feliz voy complementando con eso. Un abrazo muy, muy grande a todas y todos. Fernanda. Gracias. Gracias, Cristóbal, y gracias a la agrupación por ayudarnos a los papás y a los familiares que también queremos ayudar a nuestros niños, Qué bueno. a nuestras familias. Gracias a ti, Marta, por confiar. Creo que eso ya es un elemento muy, muy importante. Y lo importante es que, y para que te vayas con esto, Marta, es que esta es una patología que no necesariamente es una condena. Es una posibilidad, es una alternativa y merece la misma dignidad que merece cualquier ser humano en lo absoluto. Un abrazo grande. Muchas gracias, grande. Cristóbal. Muchas gracias. Y quiero decirle algo pequeñito a Marta. La adolescencia es una época difícil, sí, pero con el tiempo esta patología va remitiendo, va disminuyendo y a veces se logra encontrar la vuelta para sacarle muchísimo provecho a lo que es y se deja de ver como algo negativo y se ve como algo que te da muchas oportunidades para hacer muchas cosas. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, que piense siempre algo. Y no lo digo de egocéntrica en nada, sino que se los digo también a las personas que están en los grupos de apoyo. Nosotros que tenemos TLP nos enfrentamos día a día este sub y baja de emociones y hemos vivido con ellos todos nuestros años. Aguantamos mucho más que lo que aguantaría quizás cualquier otra persona. Así que tenemos el mundo en nuestras manos después de eso. Así que harto ánimo, Marta, que todo pasa y se saca fortaleza y se sacan lecciones y muchas cosas positivas que tiene el TLP. No solo es negativo, sino que también se pueden encontrar cosas positivas en él. Gracias, Fernanda, te felicito. Qué lindo lo que dijiste, Fernanda. Yo te lo voy a robar. Lo del mundo en nuestras manos me llegó, la verdad. Me encontré muy bonito. Muy bonito. Gracias por la reflexión. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Que estén bien. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. Nos vemos la otra semana. Chao. Nos Chao, vemos. chao. Chao.